Continuamos con Especiales Cristovisión. En Aparecida se hablaba de una cosa muy importante y era la ciudad, la ciudadanía, es decir, cómo nosotros debemos ser ciudadanos, buenos ciudadanos. Y ese buen ciudadano es ver la ciudad con otros ojos. Hay una mirada que puede ser de paisaje, que nos acostumbramos a la exclusión, al mendigo, al pobre en la calle, al desposeído, al indigente. O él utiliza expresiones fuertes, el Papa, utilizando expresiones más en Argentina, desechables, que también se utilizan aquí. Y la invitación que él hace es, mire, la lucha, y diría yo, la corrupción empieza es porque tengamos una mirada más incluyente y miremos entonces, bueno, ese pobre que está allí, ¿cómo puedo ser misericordioso en eso? El año que abrió de la misericordia nos invitaba a tener misericordia en 3 campos, en las acciones, o sea, de solidaridad, de justicia social. El segundo de la palabra, porque también muchas veces yo no puedo cambiar cosas, porque si a alguien le muere un pariente, pues yo no lo puedo resucitar, pero puedo acompañarlo con la palabra y siempre con la oración, de manera que el tema de la corrupción y el tema de los conflictos que está viviendo nuestra sociedad tienen que empezar por un proceso de conversión individual. Va a haber encuentros masivos, nos alegra lo que escuchamos de esa oportunidad de encontrarnos con el Papa en muchos eventos, de participar en algunas eucaristías y de ese encuentro que va a tener con la multitud. Pero al final tiene que ser un encuentro personal y un proceso de renovación y de autorreflexión y de cambio personal. Bueno, en estas 2 cosas que me parecen muy importantes. Una es verdad la confianza que nosotros debemos dar cada vez más a nuestras propias instituciones. En febrero teníamos un gran encuentro en la Universidad de la lucha contra la corrupción, precisamente definido por la Escuela de Gobierno y Ética Pública, en que estuvo el fiscal y el procurador, que son de Javerianos, también el ministro para la lucha contra la corrupción italiano y personalidades del mundo internacional. Y una de las cosas importantes es verdad la consolidación de nuestras instituciones públicas. Bien sabemos nosotros que generamos en Colombia unas esquizofrenias de un mundo privado, ejecutivo, eficiente, culto, valioso, ético, y por otro lado una gestión pública que no refleja lo mejor de nosotros. Y en ello hay, por ejemplo, una institución que para mí es muy valiosa, que es la Agencia Nacional para la Reconciliación, que en ese momento la tiene Yusia Mitrotti, que fue precisamente inaugurada por el mismo presidente Uribe, que en sus momentos estuvo en la dirección de la misma, donde se han reinsertado en el país más de 50.000 personas, con unos proyectos del éxito más del 80%, con una cosa muy bien seguida, muy juiciosamente hecha, pero de eso no hablamos, eso no lo conocemos, de eso no somos testigos o no nos fascinamos de igual manera con otros temas como que están en la esfera pública. Entonces, ¿cómo restaurar desde nuestras acciones los respaldos sólidos y las reflexiones necesarias a esta institucionalidad que requerimos? Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, la misma búsqueda del SENA, lo que ha hecho también Bienestar Familiar. Hay una cantidad de instituciones que tienen un peso suficiente para que logren generar alrededor como esa vinculación necesaria. Y ahí yo creo que muchas de esas tensiones o peleas que no tienen fundamento se van acabando. Eso por el primer momento. Segundo, por ejemplo, yo no entendí, hablando ya en concreto del Papa Francisco, pues tampoco soy tan milenario o centenario con muchas de las memorias que nos han antecedido, ni he podido tener la conciencia cercana de la amistad de él. De lo primero que yo supe, la carta de Juan Pablo II, Labor in Excelsis, que fue esa encíclica de Juan Pablo II sobre el trabajo. Aquí en Colombia, por lo menos en el mundo, ninguna otra encíclica de un papa haya tenido tanto resueno y tanta fuerza como Laudato Si. Y ese concepto de economía integral, de un desarrollo armónico, y también esa sexta parte que él propone a nivel pedagógico en la misma encíclica, eso ha sido muy importante. Entonces es tomar muy en serio ese trabajo, cómo entender desde el más alto nivel el desarrollo económico del país. La semana pasada, precisamente en la universidad, teníamos una discusión muy buena con los grandes azucareros de la producción del Valle del Cauca y los decanos de nuestra universidad. ¿Cómo entender esto adecuadamente? ¿Cómo proyectarlo de una manera sólida? Y al mismo tiempo, como universidad, nosotros mismos mirar esta encíclica cómo nos está llamando cosas muy fuertes, realmente a nivel de inversión, de proyectos de desarrollo de planta física, a nivel de desarrollos conceptuales, temáticos, curriculares. Entonces son experiencias que yo siento que van en esa doble línea.
construir, ¿verdad?, la confianza y la esperanza necesaria. Y segundo, el lograr también apropiarnos de cosas muy vitales. Y en ello paso a algo que, bueno, estoy como presidiendo en la universidad precisamente la comisión para la venida del Papa ya desde hace un mes, y una de las cosas geniales que la conferencia nos ha proveído ahora son los 10 temas de reflexión para la preparación. Y en ellos uno de esos vitales es la esperanza. Necesitamos trabajarlo mucho más en Colombia, apropiárnoslo de ellos, saber que estos muchachos que están hoy en nuestras universidades o nuestras instituciones van a ser mejores que nosotros, y en verdad confiar que este país va a ser mañana mucho mejor de lo que incluso hemos podido soñar o deseamos que sea. Eso yo sí considero que es muy importante. Yo quisiera… me parece bien interesante lo que acaba de mencionar sobre el tema de la esperanza, porque a veces se nos predica mucho de la caridad y de la fe, y creo que falta explicar un poco más el tema en sentido cristiano de la esperanza. Y el Papa, y diría los últimos papas, los últimos 3 papas, han hecho un énfasis muy fuerte en el tema de la juventud. Juan Pablo II, cuando quiso hacer esas jornadas de juventud hace unos años, tenía esa experiencia como obispo en Polonia, le dijo a ciertos clérigos que quería hacer ese encuentro con jóvenes y encontró oposición. Santo Padre, los jóvenes no creo que estén muy cercanos a participar en ese evento, pero él con su empeño pues lo hizo, obviamente llenó la Basílica de San Pedro y después ya son millones de jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud. La Iglesia, digamos, se ha enfocado fuertemente en el tema de la juventud y el Papa Francisco ha insistido mucho en eso, que no tengamos miedo, casi retomando aquel primer saludo del Papa Juan Pablo II, no tener miedo. Y esa es como la invitación que yo creo que también va a dirigir el Papa a la juventud, que no tengan miedo. También lo decía antes de ser Papa, no tener miedo a soñar, así en los sueños se equivoquen y los aterricen, con una expresión que él utilizaba. La invitación va a ser eso. La invitación es a Colombia a decirle, y particularmente a los jóvenes, que si nuestras generaciones no fuimos capaces de entregarles un país unido o un país en paz, porque nuestras generaciones son las responsables de haber de haber participado en esa misma situación que hoy tiene la sociedad colombiana, pero al menos que los jóvenes que hoy son protagonistas tengan esos sueños y tengan esa esperanza. Y yo creo que ese es como un mensaje importante. Tenemos un pasado que es amargo, agridulce, pero sobre todo tenemos, creo que, un futuro como esperanzador. Y en ese sentido yo creo que ese mensaje va a ser muy poderoso, porque el Papa sintoniza mucho más, digámoslo, con la juventud, que no tiene esos prejuicios, que no los ha vivido, que claro, no ha vivido. Hay gente que no, nosotros hablamos del narcotráfico de Colombia y citamos a capos de la droga porque no son familiares, no son cercanos, y ellos dicen, ese señor existió, ¿de verdad que existió? Es que los jóvenes que están hoy en la universidad, yo hice ese experimento saludando a los primíparos, les dije, levanten la mano, los que están en primer semestre, que son del siglo pasado. 3 o 4 personas en un aula llena de jóvenes. O sea, tienen 17 años. Esos jóvenes, y recuerdo la cara de 2 o 3 niñas que tuvieron que levantar la mano porque eran de 1999, eran del siglo pasado. Claro, y entonces cayeron en cuenta que ellas eran vigesimonónicas. Y en mis aulas están los abuelos. Yo soy, perdónenme la parte personal, pero yo soy el hijo 17 de una familia de 18 hermanos, paisa, de un mismo matrimonio, de esos que duraron para toda la vida y me quisieron desde niño. Entonces, mi abuelo, Obdulio Velázquez, nació en el siglo XIX, 1894. O sea, yo soy nacido en 1962, pero educado con valores decimonónicos del siglo XIX y principios del XX. A mí me impacta que mi abuelo haya influido. Yo estoy aquí hoy, en este importantísimo medio de comunicación, el periódico más importante de Colombia, en un canal de la misma casa editorial, influyendo en el siglo XXI, con formación de un hogar y de una familia
que se constituye mi abuelo en el siglo XIX, mis papás 1913, mi mamá 1923. Somos hijos de familia y nuestra historia es de familia. El Papa viene a hablar del valor de la familia. Los jóvenes que yo tengo en mi universidad, yo estoy formando los abuelos del siglo XXII, no me equivoqué, 22. El promedio de expectativa de vida es 100 años, 120 años, algunos científicos hablan de 130 años los que nazcan en este siglo. Es decir, con seguridad que los que nacen van a ver el siglo XXII, por lo menos sus hijos o si no sus nietos. ¿Cómo va a ser el siglo XXII? Pues cómo estamos formando a los abuelos y a los padres de esa generación. Ese es el mensaje que tiene que sembrar el Papa. Creemos que ese es el mensaje que va a sembrar el Papa, porque al final es el mensaje evangélico. La Iglesia pasa, se le pronostica su entierro, la han mandado a enterrar muchas veces, la Iglesia, Dios se ha muerto, dice por allí un famoso filósofo, pero finalmente han pasado ya más de 100 años de la muerte de ese filósofo. Dios y la fe y la religión católica sigue vigente a través de los tiempos y de las vicisitudes. Lo que viene a traer el Papa es a decirnos eso, tener esperanza en el futuro. A propósito, señor Nuncio o Cardenal, ¿hay algún encuentro programado, señor Nuncio, con los jóvenes específicamente en la visita del Papa, verdad? Que es en la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar. De acuerdo, yo creo que es también una misión de nuestras universidades promover activamente ese tipo de participación entre los jóvenes, y también es que ha llegado el momento de que revisemos los relojes, ¿les parece? Exactamente, yo tengo las y:35, así que como estamos entrando ya en la recta final, les animo a que vayan pensando en sus comentarios y en las preguntas que quieran hacer, así que les ruego, porque ya veo que hay dos que no pueden refrenarse, les ruego que se presenten, por favor, digan su nombre y, si es el caso, la institución de donde vienen, así nos conocemos mejor y formamos un diálogo mucho más agradable. Hola Vicente, soy Nelson Osorio, fui ministro de la Embajada de Colombia de la Santa Sede, tengo el privilegio de estar aquí con mi antiguo jefe, el embajador Escobar, pasé años maravillosos acreditados ante el Vaticano y vengo en representación del Consejo Gremial Nacional y de su presidente Santiago Castro, presidente de Asobancaria, que se vincula obviamente como el sector privado colombiano a la organización. Yo he sido diplomático en la Cancillería colombiana, el embajador Escobar, y los jerarcas aquí lo saben, y por lo tanto mi pregunta alude a algo que el embajador Escobar esbozó y que tú acuciosamente estudias desde mi alma mater, también el Rosario. Muy bien. Y esa descripción brillante del embajador Escobar sobre que la Secretaría de Estado es una multinacional de la inteligencia, pero entendida la inteligencia en su sentido amplio, ¿no, embajador? Y es precisamente hacer un poco de luz sobre una figura. Obviamente la visita de un papa eclipsa todo lo que hay a su alrededor y quienes la preparan y quienes la organizan, pero es la figura del secretario de Estado. El secretario de Estado tiene un rol muy importante en la conducción de la Iglesia y en la organización de estas visitas. Y este secretario de Estado, en particular el cardenal Pietro Parolin, no nos es del todo desconocido. Era nada más ni nada menos que el nuncio apostólico en Caracas por largos años, y fue de Caracas donde el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, lo sacó, lo trajo, sin ser ni siquiera cardenal, sin estar, digamos, allí medrando en los sagrados pasillos de los sacros palacios, y lo trajo sin ser cardenal a ser secretario de Estado. A mí me gustaría un poco, Vicente, también que nos dieras un poco tu visión sobre el rol que tiene la Secretaría de Estado, tan importante, y aquí hay obviamente un representante de primera línea como fue el subsecretario para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, nuestro actual nuncio Balestrero, que viene exactamente de la nuez de esa Secretaría de Estado. Y yo quisiera que nos resaltaras de alguna manera, también para información del periodismo aquí presente, el rol de la Secretaría de Estado en la organización de esta visita, de sus contenidos, y particularmente la persona del cardenal Parolin, que ya tuvimos en Colombia en octubre, en ocasión de la firma de Cartagena, que compartió con nosotros ese momento histórico, que luego fue pues más histórico a raíz de la negativa del plebiscito, pero quisiera que nos hicieras un poco de luces sobre ese tema, ya que has creado en el Rosario una unidad de seguimiento de política exterior de la Santa Sede y que estás tratando de comprender la estructura interna de la Secretaría de Estado y de las
dependencias que la conforman, y sus brazos exteriores, las nunciaturas. Nelson, muchas gracias. Humildemente, porque pues mi papel es el de moderador, pero ya que insistes en una respuesta de mi parte, pues con mucho gusto. Yo es que veo la función de la Secretaría de Estado, la Academia Pontificia y también la diplomacia en general de la Santa Sede como resumida en 3 frases y no me voy a extender más. Primera, reconciliación entre las víctimas. Segunda, mediación entre adversarios. Y tercera, prevención de la violencia. Me parece que si tenemos en cuenta esas 3 dimensiones, esos 3 grandes escenarios, podemos aproximarnos a la política exterior de Francisco. Pero yo creo que eso no es todo. Yo creo que en el fondo lo que une a cada uno de esos 3 niveles es una transversal que me parece aún más interesante. El hecho de que se proscriba la violencia como metodología política válida en democracias o en dictaduras. Proscripción de la violencia. Y una sociedad como la nuestra, admitámoslo, ha vivido casi siempre desarrollando metodologías violentas que luego tienen recompensas políticas, con lo cual se estimula en todo momento ese ejercicio de reproducción de la violencia. Un punto que en este momento en Colombia y ha salido reiteradamente es el tema de la polarización y cómo superar ese punto. Yo creo que los colombianos hemos sido ejemplo de acogida de grupos insurgentes armados que se han levantado contra la sociedad y el Estado. La historia de Colombia lo muestra. Todos estamos muy contentos que el M-19, por ejemplo, como grupo guerrillero que hizo operaciones armadas, que participó en hechos violentos significativos contra las instituciones, las personas y los ciudadanos, en un proceso auténtico y legítimo de paz, entró en un proceso que hoy es exitosísimo y que uno se siente satisfecho de que sus líderes hoy estén participando en la política y aportando y ayudando a construir una sociedad pacífica, justa y solidaria. Colombia los acogió, no tuvo ningún problema en ese momento de que se hubiese dado una impunidad, no estuvieron en la cárcel, eso se da. Hoy el derecho internacional, según dicen los expertos, no es mi área, eso no es posible desde el punto de vista de los estándares internacionales, algún tipo de pena debe haber, pero la participación en política también se le abrieron los cauces generosamente. Colombia lo hizo con el M-19, también lo hicieron con el EPL, también, es decir, hay experiencias de que Colombia lo tiene que hacer. Creo que el punto aquí, Colombia está dispuesta a perdonar, pero lo enseña la fe católica que nadie lo pueden absolver en la confesión si no se arrepiente. Es decir, el perdón tiene 2 cosas, el que perdona y el que necesita del perdón, que se arrepiente y acepte el perdón. Y eso es muy importante. Yo creo que no solamente se nos invite a los colombianos a perdonar, que yo creo que toda Colombia está dispuesta a perdonar, sino que quienes saben en su conciencia, no solamente desde el punto de vista de los grupos armados, sino también de sociedad civil, etcétera, que también reconozcamos o reconozcan quienes cada uno en su conciencia digan, yo tengo que ser perdonado porque contribuí en esto. En ese momento que se den esas expresiones, Colombia estará siempre, como lo ha demostrado en su historia, porque ha sido amplia y generosa. Y tal vez muchas lecturas, ya eso es más personal, política, que pueden darse es, demos señales reales de que estamos en condiciones de ser aceptados por la sociedad colombiana, de que nosotros queremos integrarnos a esa sociedad. Tenemos signos de eso, signos de arrepentimiento, signos creíbles. El Papa es el Papa de los signos, lo decían ahora, signos auténticos. Y la gente sabe leer la mueca, sabe leer la farsa, sabe leer la cara preparada.
Eso lo leen los colombianos. Cuando es auténtico, todos estamos dispuestos a perdonar. La invitación es a toda Colombia, no a un solo sector, sino a toda para decir, oiga, yo quiero ser reconciliado. Yo recuerdo, estuve en la agencia de reintegración en la Universidad de La Sabana, estuvimos hace poco, firmamos un convenio, estamos colaborando en esos grupos de reinsertados, y recuerdo un joven reinsertado allí, de la Teófilo Forero, o sea, uno de los grupos y de las unidades más beligerantes de las FARC. Yo escuchaba a ese joven hablando cómo había sido reclutado, de alguna manera también víctima, porque el reclutamiento es una parte de la víctima, cómo se había reintegrado, cómo estaba allí, y uno dice, oiga, ¿cómo no darle la mano a este joven? Recuerdo que, perdone que lo diga en público, pero en privado se lo dije, joven, ¿usted qué está haciendo? Y sabía que estaba estudiando educación y cosas. Cuando usted quiera hacer un posgrado, no lo dude, yo le doy una beca completa en la Universidad de La Sabana si lo quiere, y venga, y yo necesito que usted esté en eso. Porque uno ve, y yo escucho a esa persona y dice, este joven, y participó, como le digo, en operaciones de guerra cruentas y duras. Pero claro, uno ve a ese joven auténtico que quiere una oportunidad de reconciliación. Los colombianos tenemos que hacerlo y decirle, joven, señor, el posconflicto es establecer posibilidades de futuro para los combatientes, para las víctimas y para los hijos de ellos, si les garantizamos un futuro en donde ellos pueden estar con una esperanza y un posible desarrollo. Yo creo que esa es como la manera como de desactivar eso, el perdón, pero entendido en toda esa dimensión que he explicado. Por eso es que tal vez uno de los problemas, Obdulio, más importantes que tenemos en las universidades y concretamente en los cursos de ciencia política, es que me pasa a diario cuando empieza la lección, la primera lección, ¿qué diablos es la política? Y entonces empezamos a divagar, ¿o no? ¿Qué es el estudio del poder? ¿Qué es el estudio del Estado? ¿Qué es la teoría y práctica de...? Ahí viene un problema cuando nos vemos entonces enfrascados en la discusión sobre el arte de la negociación. Y siempre hay que preguntarse de inmediato cuáles son los límites que tiene toda negociación, desde el punto de vista ético. Y más allá de eso, en la lógica que alcanzaste a sugerir, de verdad, justicia, reparación, no repetición, pero también desmovilización, desarme, reintegración, esa larga lógica que por supuesto no existía hace 30 años. En esos términos, ¿cuáles son los límites de las negociaciones que vienen en este país? Porque de lo contrario, estaríamos ejerciendo una especie de pragmatismo que estaría completamente desconectado de los valores profundos que se supone que transmite nuestra Iglesia. Ya regresamos con Especiales Cristovisión.